Ya, en ese problema es equilibrio simplemente. Tú tienes que llenar el agua de tal manera que la presión en el fondo sea tal que esa presión multiplicada por el área de esa cosa que quieres que se eleve, equilibre al peso. Esa es la idea. A ver, A ver, vamos a ¿qué hacer full presión ejercicio. soporta la parte de abajo? Esa es la presión hidrostática, más la presión atmosférica. A ver, el problema es que como no tengo el dibujo acá a la mano, no sé cómo decírtelo. A ver, déjame ver un momento, ¿eh? En un minuto empezamos, chicos. ¿Profe, la clase de hoy es full ejercicios o un poco de teoría también? No. Digo, ustedes vienen con cada cosa. No estamos en matemática, por si acaso. En matemática les sobra tiempo. Profesor, buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En física Oh, siempre falta tiempo. oye, abuelo. Pero es toda la vida, pero tengo que hacer problemas y tengo que hacer la teoría de Pascal y Arquímedes. Por eso digo, me extraña ese Ya, tipo de profe, cosas, ¿no? dilatación de una, ya, ¿qué sería? Termodinámica. No, termodinámica, profe, no. No, se fue. Profe, ¿cuándo hay viscosidad? Viscosidad cuando ingreses. Y termodinámica, sí, ya. Ya, esa es otra cosa. Hay temas que nosotros no vemos a este nivel. Yo, profe, Estamos padeciendo con los temas que hacemos como para hacer algo más todavía. una vez cuando me puse a estudiar eso del calor, en mi libro, y Ujú. llegué a termodinámica y yo dije, bueno, esto será lo que vamos a hacer. Y me fui leyendo un poco a poco. Sí, pero como te repito, Entendí más eso o ya se menos. ve más adelante. No es el momento adecuado para hacer ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Muy bien, chicos. Siendo las 3:50, arrancamos con la clase de hoy. De una vez. Muy bien. Se observa la pizarra en sus pantallas, ¿verdad? Sí, profe, sí se observa. Confírmeme. Sí, profesor, sí se observa. Ok. Un segundo. Les estaba comentando que la idea en esta primera parte era desarrollar los ejercicios de vasos comunicantes, en ese caso manómetro y barómetro. Así que eso es lo que voy a empezar a hacer a continuación. ¿Qué tal, Marisabel? Buenas tardes. Muy bien. Déjeme entonces copiar un primer ejercicio y arrancamos. Ya. Comencemos con un problema típico de vasos comunicantes. Por ejemplo, este problema es recontra conocido y ese problema me obliga a hacer un dibujo. Y también me encargo de eso. Muy bien. Ok. Ejercicio número 8. Un tubo en forma de U, de sección transversal uniforme, contiene mercurio. Si en su rama derecha se vierte en 27,2 centímetros de agua, ¿a qué altura en centímetros se eleva el mercurio en el brazo izquierdo a partir de su nivel inicial? Buen ejercicio para comenzar. Muy bien. Para eso necesito un dibujito de vaso comunicante. Muy bien. Creo que este dibujo me resulta bastante útil.
Está bien. Un momento. Queda. Acá le ponemos. Vamos a ver si sale la D, no lo sé. Recordemos un poquito el dibujo. Listo. Entonces, este dibujo, o este problema en todo caso, me obliga a hacer un par de dibujos. No tan complicados, pero necesitamos hacer dibujos. Veamos por qué. Primera parte. En el problema se te plantea que este tubo en U contiene mercurio. Entonces decimos así. Digamos que el mercurio inicialmente llega a este nivel. Entonces, todo esto que voy a pintar a continuación está lleno de mercurio. Muy bien. Voy a trazar un nivel porque va a ser muy importante. Listo. Ahora dice, si en su rama derecha se vierten 27,2 centímetros de agua, ¿qué ocurre si en la rama derecha se vierte agua? Considerando que el agua y el mercurio son inmiscibles, entonces es de esperarse que el nivel del agua en la rama derecha descienda. Entonces, si el nivel en la rama derecha desciende, es de esperarse que el nivel del agua en la rama, perdón, del mercurio en la rama izquierda ascienda. Por lo tanto, el mercurio ahora va a estar en esta otra situación. Esto de verde es mercurio. Y dice que le he echado agua. Entonces, por aquí trazamos el agua de color azul. Ya está. Ya está. Entonces, no te olvides. Esto es mercurio Hg, mercurio Hg, y esto es agua H2O. ¿Ok? Dice, ¿a qué altura se eleva el mercurio en el brazo izquierdo? A partir del nivel inicial. Quiere decir que lo que me están preguntando es, ¿y cuánto vale este segmento? X le llamaremos. X. Muy bien. Sabiendo que toda esta columna de agua, con regla ya, toda esta columna de agua es de 27,2 centímetros. Muy bien. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es aplicar el corolario que te comenté en la clase anterior. Ubicar dos puntos que se encuentren en el mismo líquido y al mismo nivel horizontal. No es difícil imaginarse que los puntos que cumplen con las condiciones del corolario son estos puntos que te voy a marcar a continuación. Este punto y este punto. Yo observo que esos puntos están en el mismo fluido y están al mismo nivel horizontal. Por lo tanto, de acuerdo al corolario, la presión que soporte el punto número 1 tiene que ser igual a la presión que soporte el punto número 2. Pero, ¿qué presión soporta el punto número 1? Cuando vayas a responder esa pregunta, observa todo lo que está por encima del punto 1. Por encima del punto 1 yo veo una columna de mercurio, lo de verde, más el aire que está por encima. Por lo tanto, yo planteo que la presión en 1 será pues la presión atmosférica más la presión hidrostática. Y la presión hidrostática es, debido a mercurio, densidad del mercurio, aceleración de la gravedad por la altura de esa columna de mercurio. Date cuenta de que no conoces cuánto vale todo esto. No conoces.
Pero ahorita lo vamos a averiguar. Profe, ¿cómo que no? Es X, te equivocas. X solo es una parte. Lo que yo estoy buscando es toda la línea de color rojo. Sobre eso quiero decir. Ahorita lo averiguamos. Muy bien. ¿Igual a quién? Igual a la presión que soporte el punto número 2. Y la presión que soporte el punto número 2 sería, perdón, acá, un pequeño error. El 27,2 es hasta abajo, porque es toda la columna de agua. Toda. Ahora sí. Listo. Entonces, ¿qué presión soporta el punto número 2? Presión atmosférica más la presión hidrostática debido a esa columna de líquido, que sería la densidad del agua por la aceleración de la gravedad por la altura, que sería 27,2 centímetros. 27,2 centímetros es en metros 0,272. Pero, quiero que entiendas lo siguiente. A propósito, voy a colocarlo como 27,2. ¿Por qué, profe? Vamos a ver. Primero, ¿te das cuenta de igualar? La presión atmosférica se cancela. ¿Te das cuenta que G se cancela? Quiere decir que al final solo te va a quedar el producto de la densidad por la altura en ambos lados. Por lo tanto, no importa la unidad en que yo coloque a la densidad o coloque a la altura. Al final se va a cancelar. Ok, pero todavía no he resuelto el siguiente problema. ¿Y cuánto vale la altura de la columna de mercurio que yo necesito? ¿Cuánto vale todo esto? Y acá se viene justamente la parte más interesante del ejercicio. Para eso es que he estado obligado a hacer doble dibujo. Te lo voy a poner de esta manera. Quiero que observes esta parte. Observa esta parte. ¿Qué cosa quiere que observe, profe? Fácil. Te das cuenta que esa parte que está de rojo, ¿ya? No está en el dibujo del lado izquierdo. Claro, es como si ese volumen hubiera desaparecido. Te lo voy a remarcar mejor con color verde, ¿eh? Esta parte de color verde es un volumen que ha desaparecido o aparecido en todo caso. Creo que mejor comienzo por ese lado. Aquí mejor. Esta parte es el volumen que ha desaparecido. Claro, porque ahora está siendo ocupado por el agua. Pero ese volumen que ha desaparecido debe ser exactamente igual a este volumen que ha aparecido. ¿Estás de acuerdo? Por el lado derecho, ese volumen desaparece y por el lado izquierdo, ese volumen aparece. Pero, por dato del problema, la sección transversal es constante, o sea que el área es la misma. Si el volumen que ha aparecido es igual al volumen que ha desaparecido, ¿se dan cuenta, chicos, que esto también tiene que ser X? X se acabó. Por lo tanto, ¿cuánto vale toda la altura que yo debo considerar? Se nota de la figura. Toda la altura de la columna de mercurio será 2X. Y listo, problema resuelto. Densidad de mercurio, 13,6. Insisto, no lo estoy cambiando de unidad. Por 2X igual a la densidad del agua vale 1 por 27,2. Y se nota fácilmente que X vale 1 centímetro. Respuesta, la B. Profe, me olvidé el entre dos. Así se resuelve este ejercicio, pues. Este tipo de problemas con vasos comunicantes, donde tú le echas un líquido en una parte, tú no lo puedes resolver con un solo dibujo. Es imposible. Ni a mí me sale con un solo dibujo, menos a ti, ¿no? Tú estás obligado a hacer dos dibujos. Una vez que ya tengas experiencia, ya tendrás un poco más de criterio para resolver ese tipo de ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces,
Bonito problema de vasos comunicantes. Chicos, no sé si se entendió la explicación de ese problema. Profe, una pregunta. Dime. ¿A qué se refiere con que el área en el, ¿cómo se llama este? En la rama derecha es igual al área en la rama izquierda? A ver, se supone que es un tubo doblado en U, ¿verdad? Sí, profe. Ya, pues, si es un tubo doblado en U, tiene una cierta sección transversal. Y la sección transversal es una circunferencia. Bueno, un círculo para ser exactos. Ah, ya. Se refiere a la parte superior, ¿no? No, en todo, pues no te pases, es un tubo. Es como tu lapicero. Tu lapicero tiene una sección transversal constante. La sección transversal es una circunferencia, un círculo para ser exactos. Y ese Ah, ya. área es la misma, pues. Solamente que acá está doblado en forma de una nada más. Ok, pues, muchas gracias. Ok, ok, no hay problema. Muy bien, continuemos. Veamos ahora un problema de barómetro de Torricelli, ¿ya? Y luego te haré un problema, o dos problemas por ahí, de manómetro, que son los más interesantes. Dime, Álvaro, ¿a qué te referías? No, es que estaba hablando de los de vasos comunicantes y creo que se refería a la presión, que son igualadas. Ah, no, él se refería qué decía con sección transversal uniforme, ¿no? O sea, eso quiere decir el ancho, el grosor. Si tú, por ejemplo, revisas un problema del seminario, a ver, acá tengo el seminario. Si tú revisas el seminario, por ejemplo, el problema 283, ya, por ejemplo, te puedo compartir la pantalla al toque, Ese también tengo una duda, porque no sé cómo ya, igualar la altura con la fuerza y eso. pero no te rayes, te lo acabo de explicar. Estás observando el seminario, ¿verdad? Sí, sí. Ya está. ¿Qué es lo que he dicho? He dicho lo siguiente. Primero, haz dos dibujos. ¿Ya? Eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Ya? Dos dibujos. Este es un dibujo y luego me haces otro dibujo. En el otro dibujo, tú tienes que colocar a ese líquido más arriba por aquí. No, creo. ¿Dónde le echaron el líquido? Déjame leer. ¿Dónde le echaron el líquido? Dice que le echaron. Ah, por el líquido, por la sección transversal más chiquita. Ah, ya. Entonces, por acá le echaron el líquido. Entonces yo digo lo siguiente. Si le echas líquido por acá, entonces, ¿qué va a ocurrir? Tu segundo dibujo va a ser, este líquido ahora está acá arriba y este otro líquido está acá abajo. Es el nuevo dibujo. Y el problema menciona de que le han echado un líquido por aquí. De acuerdo a lo que acabo de explicar, los puntos que tú vas a tomar en consideración son este par de puntos. Eso es obvio. La presión aquí y la presión aquí es la misma. Acá viene lo difícil. ¿Te das cuenta que este volumen, ojo, que ha desaparecido, es igual al volumen que ha aparecido aquí? Cuando tú hagas eso, como él tiene área 3A y él tiene área A, tú dices, si él ha subido X, es porque él ha tenido que bajar X tercios. Perdón, al revés, 3X. Convéncete. A por 3X, volumen. X por 3A, igual volumen. Y por lo tanto, ¿qué encuentras? Que a diferencia del problema que yo acabo de resolver, todo esto no es 2X en este problema. Ahora es 4X. Tienes que hacer dos dibujos. Mirando no sale. Tienes que hacer Entiendo. dos dibujos. ¿De Muchas gracias, acuerdo? profesor. Listo, listo. Tú lo completas, Álvaro. Ok. Pues eso digo, ese tipo de problemas no son cualquier cosa. Son problemas que te obligan a hacer varios dibujos. Caballero nomás. Hay que hacerlo. Pero tienes que tomar como base lo que acabo de desarrollar. Esa es la idea. Muy bien. Continuemos. ¿A qué te refieres allí? ¿Por A? Ah, no, es que el líquido se echaba en A. Así es, así es. En la rama más delgada, correcto. Correcto. Muy bien. Profesor, te hago una consulta, Dime. así rápida. Hay un problema en admisión que decía que
se echaba agua, 15 centímetros, pero, o sea, como usted dijo, ¿no? Sube el agua 15 centímetros y el otro baja. Entonces se deberían contar como 15 y 15 la altura, ¿verdad? Eh, no, no, a ver, a ver. Cuando tú dices 15 y 15, cuando yo he sumado el X más X, ese X no es la altura del líquido que le he echado. El X es el nivel que ha bajado en una rama y el nivel que ha subido por la otra rama. ¿De acuerdo? Eso es. Muy buena observación, Arturo, ahí. Chequeen el comentario. Ahí lo chequean. Muy bien. Veamos la pregunta 11. Se realiza el experimento de Torricelli en un lugar donde la presión atmosférica es 0,8 atmósferas, siendo el líquido utilizado aceite, cuya densidad es 0,8 gramos por centímetro cúbico. Determine la altura de la columna en metros. Dato, una atmósfera es 1,01 por 10 a la quinta pascal y G vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, chicos, observen lo siguiente. Primero, esto ya lo hice en la teoría, pero aún así no supiera la formulita, sale al toque. Elijo dos puntos que se encuentren al mismo nivel horizontal y en el mismo líquido. Listo. ¿Qué planteo? Del corolario que demostré, yo planteo que la presión que soporte el punto número 1 es igual a la presión que soporte el punto número 2. Me dicen que sale la C, veamos. Presión que soporte el punto número 1, la presión atmosférica. Presión que soporte el punto número 2, la presión hidrostática. Y eso sería la densidad de este líquido por la aceleración de la gravedad por la altura. Pero por dato, la presión atmosférica en ese lugar vale 0,8 atmósferas. Pero cada atmósfera vale 1,01 por 10 a la quinta pascal. Densidad de líquido, 0,8 gramos por centímetro cúbico. Pásalo a kilogramos por metro cúbico, 800. Por la aceleración de la gravedad, 9,8. Por la altura, H. Listo, operen por favor. ¿Cuánto sale? H. 10,3. Ustedes los comprueban, ¿verdad? 10,3 metros. Perfecto. Queda entonces. Problema resuelto. Y cuando yo te hago la demostración de algunas cosas, no es porque en tu problema de la práctica vayan a pedirte demostrar algo. Cuando yo te hago la demostración es para ilustrar cómo se utilizan justamente la teoría que hemos desarrollado. O porque sé, por ejemplo, que en algunos problemas, o hay problemas en todo caso, ¿ya? Donde se utiliza esos criterios. Esa es la intención. Muy bien. A ver, veamos dos ejercicios de manómetro. De pasadita aprovechando que esto también viene en química. Bueno, en química lo va a hacer recién la próxima semana, sospecho. Al parcial viene. Claro, para el parcial. Déjame cuadrar bien el dibujo. Queda listo, acá. 12. Y luego vemos un problema un poquito más bravo, ¿ya? Y con ese problema un poquito más bravo refinaremos un poquito nuestro lenguaje. Ahorita te comento qué quiero decir con todo eso. 12. Un manómetro de extremo abierto. Véase la figura. Me dice que sale la E, Arturo. Muy bien, veramos. Usa un líquido para medir la presión de un gas. Si la presión manométrica del gas, manométrica,
es 0,5 por 10 a la quinta pascal, halle la densidad de líquido en gramos por centímetro cúbico. Nuevamente, una opción es que tú ya sepas la formulita. La otra opción es que la deduzcas tal como lo hice en la teoría. Nuevamente, ubico dos puntos que cumplan con las condiciones del corolario. Puntos que se encuentren al mismo nivel y en el mismo líquido. Esos puntos son los que voy a marcar a continuación. Punto número 1 y punto número 2. Yo planteo entonces que la presión en el punto número 1 tiene que ser igualita a la presión en el punto número 2. Pero la presión en el punto número 1 es la presión del gas. Y la presión en el punto número 2 es la presión atmosférica más la presión hidrostática, densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por el desnivel entre las ramas de líquido, que en este caso vale 80. Pero también te hago recordar que si tú pasas a restar la presión atmosférica, entonces reconoces que la presión del gas menos la presión atmosférica, esta no es otra cosa que la llamada presión manométrica, la presión que mide el manómetro. Y de acuerdo a lo que estoy diciendo, la presión manométrica es la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por el desnivel. Y se acabó el ejercicio. Presión manométrica 0,5 por 10 a la quinta pascal. ¿De acuerdo? Por 10 a la quinta pascal. Igual, densidad de líquido, lo que quiero. Aceleración de la gravedad, 10. Desnivel entre la rama de mercurio, 0,8. Por lo tanto, la densidad de líquido me va a salir 6.250 kilogramos por metro cúbico. Pero en el problema me piden calcular la densidad de líquido en gramos por centímetro cúbico. 6,25 gramos por centímetro cúbico. Por lo tanto, como bien estaban comentando en el chat, la clave es la E. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? Los escucho, los leo. Todo claro, Profesor. profesor. Muy bien, muy bien. Ok, Andy, ya te escuché. Muy bien, Eduardo. Ahora sí, veamos un problema bravo. En este problema sí vas a volar, garantizado. Ya, garantizado. 14. Y es un problema bien sencillo, que es lo peor todavía. Bien sencillo. ¿Y por qué dice que voy a volar, profe? Ah, ahorita te vas a dar cuenta, pero... La clase pasada yo te estaba comentando lo siguiente. Cuando tú veas que en un problema aparece mercurio, alégrate. El problema se resuelve al toque. Es cuestión de sumas y restas. Es aquí justamente donde voy a utilizar todo ese potencial. El hecho de que el líquido que aparezca en ese problema es mercurio. Este problema sale casi mirando, alucina. Primero lo voy a hacer por la legal, ¿ya? Luego lo voy a hacer violento. Veamos. 14. Determine la presión en el punto P. ¿Quién es el punto P? Aunque no apareció el puntito, pero acá está la letra. P es este punto. Ese punto que está a una profundidad de 10 metros de la interfase entre el mercurio y el aire. Muy bien. Dentro de la ampolla esférica de la figura. Chicos, una pequeña corrección. Esto que está aquí no debe aparecer. O sea, todo eso debe ser continuo, porque si no, el aire estaría separado. ¿Está bien? Muy bien. Acá se viene lo bueno. ¿Cómo calculo la presión en el punto P? Observa la siguiente jugada, mira. Voy a comenzar al lado derecho, ¿ya? Yo digo así, voy a buscar dos puntos que cumplan con las condiciones del corolario. No sé cuánto sale Arturo, ahorita lo vemos, paciencia. Entonces,
Los puntos que cumplen con las condiciones del corolario son estos dos. De acuerdo al corolario, este punto y este punto soportan la misma presión. Si a este punto le llamo 1 y a este punto le llamo 2, yo pregunto, chicos, yo pregunto, ¿qué presión soporta el punto número 1? Atmosférica. Correcto. La presión en el punto 1 es la presión atmosférica. ¿Ya? Fíjate lo que voy a hacer. Como la presión en el punto 1 es la atmosférica, entonces voy a decir que la presión en el punto 1 es 76 centímetros de mercurio. ¿Estás de acuerdo? Profe, no entiendo. ¿Por qué no le pone 1 por 10 a la quinta pascal? Ahorita te vas a dar cuenta por qué hago eso. Pero yo pregunto, ¿qué presión soporta el punto número 2? Ah, ¿qué cosa hay por encima del punto número 2? La presión del gas y El gas y una columna de 10 centímetros de mercurio. Por lo tanto, yo digo que 76 centímetros de mercurio es la presión del aire encerrado más la presión debido a 10 centímetros de mercurio. Por lo tanto, concluyo que la presión del aire resulta ser 66 centímetros de mercurio. Muy bien, se acabó el problema. Que sí, mira pues, mira. Yo digo, ¿qué presión soporta el punto P? Fácil, la presión que soporta el punto P es la presión del aire más, ya, más la presión debido a 10 centímetros de mercurio. Se acabó el problema, porque ¿acaso no hemos dicho que la presión del aire vale 66 centímetros de mercurio? Conclusión, la presión en el punto P vale 76 centímetros de mercurio. Si el problema me pidiera calcular la presión en el punto P en centímetros de mercurio, esa sería la respuesta. Pero me piden kilopascales. ¿Qué te dije la clase pasada? Demostré que 76 centímetros de mercurio, lo pongo abajo y date cuenta por qué, 76 centímetros de mercurio, ¿representa cuánto? 10 a la quinta pascal, ¿verdad? Y mira qué fácil. Se acabó en el problema, se acabó el problema. ¿Cuánto vale la presión en el punto P? 10 a la quinta pascal. O sea, 100 kilopascales. Realmente, chicos, este problema lo he hecho muy largo. Este problema sale mirando, mirando. Fíjate, al toque lo va a hacer, ¿ya? Mira, mira, mira. Al toque lo va a hacer. Borrador nomás. Para que te des cuenta a qué me refiero cuando yo digo que si es mercurio, alégrate, el problema sale al toque. Mira acá, mira acá. Observa cómo lo planteo. Solo con sumas y restas, solo por ser mercurio. Pregunta, ¿qué presión soporta el punto A? 76 centímetros de mercurio, ¿verdad? ¿Qué presión soporta el punto número 2? 76 centímetros de mercurio. Pero como acá hay 10 centímetros de mercurio, ¿qué presión soporta el gas? 66 centímetros de mercurio. La presión del aire es la misma en todo punto. Por lo tanto, ¿qué presión soporta aquí? 66 centímetros de mercurio. Por lo tanto, ¿qué presión soporta el punto P? 76 centímetros de mercurio. Y se acabó el asunto. No sé si me dejo entender. ¿Está fácil o no? Por eso te dije incluso la clase pasada. Tú ves mercurio, ya salió ese problema. Son sumas y restas. ¿Sabes sumar, sabes restar? Listo, este es tu tema, tu momento ha llegado.
Listo. Muy bien. Ahora sí, chicos, pasemos al siguiente punto. No recuerdo la numeración. Ponelo como título, ¿ya? Hablemos del principio. Punto número 4 me dicen. Bacán, bacán, bacán. Punto número 4. Principio de Pascal. El enfoque que yo le voy a dar aquí es un enfoque experimental. Es decir, a mí no me interesa cómo se demuestra el principio de Pascal. A mí me interesa cuál fue el experimento que me da como conclusión el principio de Pascal. Y ese experimento es el que te estoy mostrando a continuación. Para ello, para ello, vas a utilizar la llamada botella de Pascal. Es un recipiente que contiene un líquido en su interior. Le hemos hecho 4 agujeros y en esos 4 agujeros hemos colocado corchos, tapones, de tal forma que esos corchos, esos tapones son idénticos. Empezamos el experimento. Aplicamos una fuerza F a la tapa. Aplicamos una fuerza F al émbolo. ¿Sabe lo que encontramos? Dos cosas. Primero, observo de que los corchos salen volando del recipiente, salen disparados simultáneamente. Eso es bien raro. Apenas yo aplico la fuerza F, los 4 corchos salen disparados al mismo tiempo. Pero lo más sorprendente, estos corchos salen disparados con la misma rapidez. Y eso es asombroso. Eso es asombroso. ¿Por qué? Porque a partir de ese punto, uno tiene que decir, ¿y qué implica? ¿Qué puedo concluir del hecho de que los corchos salgan disparados, todos ellos, con la misma rapidez? Y ese razonamiento ya no es tan sencillo. Veamos si me sigues con esta línea de razonamiento, ¿de acuerdo? Atención. Primero, yo observo que los corchos inicialmente estaban en reposo. La velocidad de los corchos al inicio es 0. Al aplicar esa fuerza F sobre la tapa, yo observo que ahora los corchos tienen la misma rapidez. Por lo tanto, yo concluyo de que la cantidad de movimiento de los corchos ha cambiado. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver eso? Que si la cantidad de movimiento de cada uno de los corchos ha cambiado, el teorema del impulso neto me dice que debe existir un impulso. Pregunta, ¿y cómo se calcula el impulso? Suponiendo que la fuerza es constante. ¿Alguien lo recuerda? Por el tiempo. La fuerza por el tiempo, claro. La fuerza por el tiempo. Cuidado, Sergio, no te equivoques. El impulso es fuerza por tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando. Si yo observo que los corchos salen disparados con la misma rapidez, yo puedo concluir que el cambio en la cantidad de movimiento, en magnitud, para cada corcho es el mismo. Y si el cambio en la cantidad de movimiento en cada corcho es el mismo, entonces concluyo que la fuerza que hizo posible que los corchos salieran disparados, esa fuerza debe ser de igual magnitud. Pero ahora yo digo, pero si esa fuerza que produce ese movimiento de los corchos en los 4 corchos tiene la misma magnitud, yo puedo decir entonces que la presión que produjo justamente ese movimiento de los corchos también tiene que ser la misma. Refinemos nuestro lenguaje. Lo que yo estoy diciendo es esto. Por ejemplo,
Digamos que la presión en este punto es de 500 pascales, por poner un número. La presión en este punto es 500 pascales. Es evidente que la presión aquí abajo no puede ser 500, tiene que ser más. ¿Por qué? Porque ese punto se encuentra a mayor profundidad. Por lo tanto, diré que esa presión es 1500 pascales, por poner un número. Pero si yo estoy observando que todos los corchos salen disparados con la misma rapidez, eso significa que ese aumento de fuerza, ese incremento de fuerza que experimentó cada corcho, tuvo que ser el mismo. Y eso me lleva a la siguiente conclusión, que el incremento de presión que experimentó cada corcho también tuvo que ser el mismo. Pongamos numeritos. Digamos que al aplicar la fuerza F, la presión en este punto aumenta de 500 pascales a 700 pascales. Como los corchos salieron disparados con la misma rapidez, entonces necesariamente el aumento de presión en este otro punto también tuvo que ser el mismo. Profe, no entiendo. Si la presión en el corcho que está arriba es de 500 pascales al inicio y 700 pascales al final, significa que la presión ha aumentado en 200 pascales. Pero ese aumento de presión que soporta el corcho de arriba es exactamente el mismo aumento de presión que soporta el corcho que está en la parte más baja. Con esas observaciones experimentales que yo he tratado de colocarte con numeritos, Blaise Pascal plantea su principio, su famoso principio, que te lo voy a escribir a continuación. Abro comillas. Principio de Pascal. Todo fluido. Y note ese detalle. Cuando yo digo todo fluido, lo que estoy diciendo es el principio de Pascal es aplicable no solamente a los líquidos, que es el dibujo que yo te acabo de hacer, sino también a los gases. Todo fluido confinado, o mejor podemos decir, todo aumento, todo cambio en general, todo cambio de presión en un fluido confinado, o sea, dentro de un recipiente, todo cambio de presión en un fluido confinado se transmite. Y aquí viene la frase clave. Sin disminuir a todo punto del mismo. O sea, del fluido, quiero decir. A todo punto del mismo. Incluyendo las paredes del recipiente que lo contiene. Lo que estoy tratando de decirte es esto, que si la presión, aquí por ejemplo, aquí, si la presión debajo de la tapa era de 100 pascales y yo, al aplicar la fuerza, incremento la presión en 200 pascales, de tal manera que acá es 300, entonces lo que estamos diciendo es que este aumento de presión de 200 pascales aquí va a ser el mismo aumento de presión en 200 pascales aquí. Y va a ser el mismo aumento de presión en 200 pascales aquí. Todo punto del fluido, incluyendo las paredes del recipiente, incrementa su presión en 200 pascales. Palabra clave. No es que la presión sea la misma en todo punto. Lo que es lo mismo, lo que es igual, son los cambios de presión, los aumentos de presión, la disminución de la presión. ¿De acuerdo? No es la presión en sí. ¿De acuerdo? Eso me lleva entonces a plantear este ejercicio. Bueno, dos. Uno de teoría y otro de cálculo.
Hagamos el de teoría. 15. A ver, ese no me va a alcanzar. Aquí tampoco. Vamos a llevarlo a la otra pizarra, ¿ya? Y apliquemos de arranque el principio de Pascal. A ver. Ahí está. Dice, el recipiente esférico de la figura tiene 6 orificios cerrados con tapones de Hebe. En el émbolo de área A igual a 10 centímetros cuadrados, se aplica una fuerza F igual a 10 newtons. Indique cuáles de las siguientes proposiciones son correctas. Primera proposición. La presión en los tapones 3 y 4 es mayor que en los otros tapones. Verdadero, porque esos puntos están a mayor profundidad. Primera proposición correcta. 2. Dice, el cambio de presión delta de P igual a 10 a la cuarta pascal producido por la fuerza F es el mismo en los 6 tapones. Vamos a ver si el cambio de presión es eso que menciona. El cambio de presión es igual a la fuerza que has aplicado, la fuerza que has incrementado entre el área y la fuerza que aplicaste de acuerdo al problema vale 10 newtons. Y el área de la superficie es 10 centímetros al cuadrado. Te hago recordar que un centímetro cuadrado es 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Por lo tanto, el incremento en la presión es 10 a la cuarta pascal. Y de acuerdo al principio de Pascal, ese incremento de presión es el mismo en todo punto del fluido. Por lo tanto, la segunda proposición es correcta. Verdadero. 3. Debido al cambio de presión, los tapones 1 y 6 saldrán primero. Luego 2 y 5. Finalmente 3 y 4. Falso, Falso. profe, falso. Todos ellos salen al mismo tiempo. Por eso es que la clave es la D. ¿Se entendió la solución de ese problema, chicos? Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Habla ahora o calla hasta el próximo ciclo. ¿Podría repetir el segundo punto? No lo escuché muy bien. El segundo punto. Ya, dije, cuando tú calculas el cambio de presión, te sale 10 a la cuarta pascal, ¿estamos de acuerdo? Ya, Ahí está el profesor. cálculo, ya está. De acuerdo al principio de Pascal, si tú aumentas la presión en esa tapa en 10 a la cuarta pascal, entonces ese cambio de presión va a ser exactamente el mismo cambio de presión que va a experimentar cualquier otro punto. Por eso es que la segunda proposición es correcta. ¿A eso te referías, Álvaro? Sí, sí, muchas gracias. Ok, queda entonces. Muy bien. 16. Buenazo este problema. Dice, si el auto de 1000 kilogramos sube a la plataforma de área 50 metros cuadrados, determine la nueva lectura de la balanza en newtons, si al inicio indica 500 newtons. Además, el área de la balanza es de 1 metro al cuadrado. Hay un detalle bien curioso, ¿ya? Es evidente que el peso del automóvil es 10.000 newtons. Claro, porque la masa vale 1000, pues. Ya, pero acá viene la rareza. Acá viene la rareza. La balanza
Inicialmente ya marcaba 500 newtons. O sea, sin el auto encima, la balanza marca 500 newtons. Lo que uno no entiende es, si el auto se posa sobre la balanza, si estás agregando 10.000 newtons de peso, ¿por qué la balanza no marca 10.000 más 500 newtons? ¿Por qué la nueva lectura de la balanza no es 10.500? Esa es una muy buena pregunta. Claro, la balanza ya marcaba 500 newtons. Y si estoy colocando sobre la plataforma que está arriba un peso de 10.000 newtons, ¿por qué la lectura de la balanza no aumenta en ese 10.000? ¿Por qué la nueva lectura no es de 10.500? Y aquí viene la diferencia fundamental entre sólidos y fluidos. Que yo agregue una fuerza de 10.000 newtons no significa que la fuerza va a aumentar en 10.000 newtons. ¿Por qué? Porque el principio de Pascal te garantiza que lo que va a ser igual, lo que se va a transmitir, no es la fuerza, ni siquiera la presión. Lo que se transmite es el cambio de presión. Por lo tanto, yo digo lo siguiente. Tú te vas a llamar punto número 1 y tú te vas a llamar punto número 2. Cuando el auto se coloca sobre la plataforma, se incrementa la presión en el punto número 1. Por lo tanto, por el principio de Pascal, el cambio de presión en el punto número 1 tiene que ser igual al cambio de presión en el punto número 2. Nota, es imposible que la presión en 1 sea igual a la presión en 2, porque se nota claramente que la presión en 2 es mayor. Por eso te decía, insisto, Pascal, en su famoso principio, no habla de igualdad de presiones. Él habla de transmisión de incrementos de presión. Él habla de igualdad de aumentos de presión. Muy bien. Si esto es cierto, planteo, ¿cómo calculo el incremento en la presión que soporta el punto número 1? Fácil. El incremento de la fuerza, 10.000, entre el área. Y el área de la plataforma es de 50 metros al cuadrado. Ese sería el incremento de presión en el punto número 1. Pero, ¿cómo calcularía el incremento de presión en el punto número 2? Fácil. Cuando la presión aumente en el punto número 2, eso se ve reflejado como una aparición de una fuerza adicional. Le llamaré delta de F. Por lo tanto, el incremento de presión en el punto número 2 será delta de F sobre el área, que vale 1. Cerito, cerito, y encuentro que el incremento de fuerza en la balanza solo es de 200 newtons. Profe, o sea que la respuesta es 200. No, ese es el incremento de presión, o de fuerza en ese caso. Por lo tanto, la fuerza que hay al final, la lectura de la balanza, es la lectura de la balanza que había al inicio más el incremento de fuerza. Y ahora sí tenemos nuestro resultado. 700 newtons. Listo. Problema resuelto. Chicos, ¿se entendió la solución de ese ejercicio? Sí, profe. Ah, bueno, ¿sí o no? Sí, sí. Ah, bueno. Pero sigamos. Sigamos. Ahora, vamos a plantear el estudio de la aplicación más importante, la aplicación más interesante del principio de Pascal. Y esa aplicación es la llamada prensa hidráulica. Y entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación.
A ver, dame un segundo para poner un dibujito por aquí. A ver, voy a copiar un dibujito para no hacer todo otra vez. Copiar un dibujito y pegarlo por acá, ¿saben? Un momento. Y ahorita te copio el dibujo. Queda. Ahora sí. Lo pongo por acá. Y déjame recortarlo un poquito. Listo. Entonces decimos, aplicación del principio de Pascal. La aplicación más famosa es la prensa hidráulica. Aplicación prensa hidráulica. Veremos que la prensa hidráulica es un dispositivo que permite multiplicar fuerzas. Su funcionamiento, te estaba adelantando, se basa en la aplicación del principio de Pascal. Veamos de qué trata el asunto. A ver, mira, lo que estamos planteando es lo siguiente. Tienes un líquido, ya tienes un líquido, y a ese líquido tú le aplicas una fuerza F1. Digamos que esa tapa, ese émbolo, tiene un área A1. Cuando tú aumentas la presión en este punto, Pascal nos dice que ese incremento de presión se va a transmitir a todo punto del fluido, todo punto del fluido. En particular, ese aumento de presión va a aparecer aquí. Y si la presión en ese punto aumenta, eso va a dar lugar a la aparición de una fuerza adicional, una fuerza que llamaremos F2. Si el área de las tapas, si el área de los émbolos es A1 y A2, yo me pregunto, ¿cómo relaciono A1 con A2? Ah, ya. Eso se hace de la siguiente manera. Planteo. Déjame cambiar de color. Decimos, por el principio de Pascal, por el principio de Pascal, yo afirmo que el cambio de presión, que experimenta el punto 1 es igual al cambio de presión en el punto número 2. Recuerda, Pascal habla no de presiones, sino de cambios de presión. Pero, ¿cómo se calcula la presión? O, perdón, el cambio de presión en el punto número 1, fácil, como la fuerza número 1 entre el área número 1. ¿Cómo se calcula el cambio de presión en el punto número 2? Como la fuerza número 2 entre el área número 2. Por lo tanto, de aquí concluyo. ¿A qué es igual F2? Allá. Lo voy a ordenar de la siguiente manera. F2. F2
sería A2 sobre A1 multiplicado por F1. Profe, ¿y eso para qué sirve? Ah, dos cosas. Dos cosas. Primera cosa, si el área 2 es mayor que el área 1, entonces se nota de la ecuación anterior, si el área 2 es mayor que el área 1, entonces concluyo que la fuerza 2 es mayor que la fuerza 1 y obtengo el efecto deseado. ¿Qué efecto? Una multiplicación de la fuerza. Aplico una fuerza chiquita en el émbolo chiquito y obtendré una fuerza grande en el émbolo grande. Caso contrario, si A2, si A2 es menor que A1, si A2 es menor que A1, entonces F2 es menor que F1. Quiere decir que lo que estoy consiguiendo es que la fuerza disminuya. Muy bien. Ya, pero hasta aquí la cuestión es bastante directa. Es decir, esta prensa hidráulica multiplica la fuerza que estoy aplicando. Ya, pero el problema es, o no el problema, sino, como todo en la vida, esto tiene un costo. Es decir, si tú estás ganando fuerza, si estás obteniendo una fuerza más grande, tiene que haber otra cosa que tiene que disminuir. Y eso es lo que vamos a explicar a continuación. Vuelvo a colocar el dibujito por aquí. Y ahora quiero que observes lo siguiente. Cuando la fuerza F1 actúa sobre el émbolo A1, lo que ocurre es que ese émbolo número 1 se desplaza. Digamos que ahora pasa a estar aquí. Con regla, ¿ya? Ese émbolo pasa a estar aquí. Quiere decir que el émbolo número 1 está experimentando un cierto desplazamiento. Delta Y1, ¿saben? Pero simultáneamente, si el émbolo 1 baja, el émbolo 2 tiene que subir. ¿Y cuánto sube? El émbolo 2. Delta Y2. Delta Y2. El sentido común me dice lo siguiente. El sentido común me dice que el émbolo grande sube menos de lo que sube el émbolo chico. Podemos cuantificar eso notando lo siguiente. Como el líquido es incompresible, como el líquido es incompresible, entonces yo planteo lo siguiente. El volumen que ha desaparecido al lado izquierdo tiene que ser igual al volumen que ha aparecido al lado derecho. Por lo tanto, si eso es cierto, puedo plantear entonces la ecuación fundamental de la prensa hidráulica. ¿Cuál es la ecuación fundamental de la prensa hidráulica? Esta, que la fuerza 1
es a la fuerza 2, como el área 1 es al área 2, como el desplazamiento 2 sobre el desplazamiento 1. Esta es la famosa ecuación de la prensa hidráulica. Y esta ecuación demuestra que si la fuerza aumenta, el desplazamiento disminuye. Sin embargo, hay una razón más fundamental que me permite entender eso que acabo de comentar. ¿Cuál? A ver, ¿qué te parece si a continuación igualo el primero con el tercero? Veamos qué obtenemos. Si yo igualo, tendrías F1 entre F2 igual a Y2 entre Y1. Iguala y despeja. Multipliquen hasta F1 por delta de Y1 es igual a F2 por delta de Y2. Aguanta. ¿Eso no es conocido? ¿Qué cosa es fuerza? Por distancia. Trabajo. Correcto. Trabajo. Por lo tanto, ¿qué estoy encontrando? Estoy encontrando que el trabajo de entrada, es decir, el trabajo desarrollado por la fuerza F1, es igualito al trabajo de salida, es decir, al trabajo desarrollado por la fuerza F2. Pero eso tenía que ser así, porque si no fuera el caso, entonces no se estaría cumpliendo el principio de conservación de la energía. ¿Por qué? Porque si yo obtuviera más trabajo con F2 del que realicé con F1, yo estaría ganando, obteniendo energía de la nada, energía gratis. Y eso evidentemente es imposible, porque recuerda que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ese argumento basta para convencerme de que como el trabajo tiene que ser el mismo, si yo multiplico la fuerza, eso debe estar relacionado con una disminución en el desplazamiento. Listo. Eso con respecto a la prensa hidráulica. Chicos, hasta allí, ¿alguna pregunta, por favor? Todo bien, profesor. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien. Y entonces termino ya la parte teórica, porque hasta aquí viene la práctica del domingo. Termino planteando el famoso principio de Pascal. Bueno, principio de Arquímedes en este caso. Nuevamente, mi enfoque va a ser experimental. ¿Ya? Principio de Arquímedes. A ver, ¿qué es lo que dice el principio de Arquímedes? Vamos a ver. Dame un segundo para conseguir un dibujito adecuado a esta parte. Ya te encontré. Un momento. Ya. Nuevamente, vamos a enfocar esta cosa del punto de vista experimental. Por supuesto,
Los principios de Pascal y Arquímedes se pueden demostrar. Alucinante. La demostración se basa en las leyes de Newton. Las leyes de Newton. Ya, observa por favor. Voy a corregir acá una cosa. Que dice kilogramo, vamos a ponerle Newton, ¿ya? Para que no haya confusión, porque son fuerzas. Ya, a ver. Veamos. Primer dibujo, el del lado izquierdo, atención. Dice así. En el primer dibujo tienes un dinamómetro al cual vamos a, en este caso, colocarle un bloquecito. Supongamos que ese dinamómetro tiene su escala en newtons. Entonces, el dinamómetro marca 5 newtons. De allí yo concluyo que el peso del dinamómetro, perdón, el peso, en este caso, el peso del bloque, también debe ser 5 newtons. Profe, ¿por qué está tan seguro? Acá te doy la respuesta. La razón es bien simple. Si yo hago diagrama de cuerpo libre del bloque, yo me doy cuenta que sobre el bloque actúa la tensión y actúa el peso. Acabo de decir que la lectura del dinamómetro es 5 newtons. Por lo tanto, la tensión es 5 newtons. Para que este cuerpo se encuentre en equilibrio, el peso mg también debe ser 5 newtons. Hasta ahí bastante fácil. Acá se viene lo bueno. Ahora introduzco ese objeto, introduzco el bloque completamente dentro de un fluido. ¿Qué observo? Sorprendente. Observo que el dinamómetro, ¿ya? Observo que el dinamómetro ya no marca 5 newtons. Ahora solamente marca 3 newtons. Solo 3. Profe, ¿y eso qué quiere decir? Ah, veamos. Si el dinamómetro marca 3 newtons, significa que ahora la fuerza de tensión vale 3 newtons. La fuerza de tensión vale 3 newtons. Pero aguanta. ¿Cuánto vale el peso? El peso del bloque es de 5 newtons. 5 newtons. Y entonces yo me doy cuenta que no me cuadra la cuenta. No me cuadra la cuenta. ¿Por qué no, profe? La respuesta es bien simple. Déjame acomodarlo para explicártelo con más detalle. La tensión es 3 newtons, pero el peso es de 5 newtons. Como ese bloque se encuentra en equilibrio, porque está en reposo, entonces la suma de fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Por lo tanto, 3 newtons aquí, el peso vale 5 newtons. No cuadra la cuenta, porque por el momento tendría una fuerza vertical hacia arriba de 3 newtons y una fuerza vertical hacia abajo de 5 newtons. Entonces lo que está arriba no es igual a lo que está abajo. Eso me obliga a admitir que el líquido debe estar ejerciendo una fuerza adicional. ¿Hacia dónde apuntaría esa fuerza adicional? Hacia arriba, obviamente. ¿Y cuánto valdría? 2 newtons. A esa fuerza adicional, que vale 2 newtons, se le conoce como empuje. Empuje. Ya, problema. Pero ese empuje, ¿quién se lo está ejerciendo? ¿Qué cuerpo le está aplicando esa fuerza de empuje de 2 newtons y que apunta hacia arriba? Respuesta. Sí, respuesta. El líquido. Ahora, pero ¿te acuerdas que en este dibujo habíamos dicho que por este lado el líquido se iba a derramar?
Cuando recogí el líquido derramado y lo pesé, ¿cuánto obtuve? Ahí está la figura. 2 newtons. Y es ahí de donde sale el principio de Arquímedes. ¿Por qué? Porque 2 newtons, el peso del líquido que fue desalojado, el peso del líquido que fue desplazado, ¿con quién está coincidiendo? ¿Dónde más hay 2 newtons? Observe el dibujo. El peso del agua que salió. Ya, ese es uno, pero hay otro más. ¿Qué cosa también es 2 newtons? Y es justamente lo que afirma el principio de Pascal, o de Arquímedes, perdón. Peso que perdió aparentemente. Así es. O si prefiere decirlo, sería el valor de la fuerza de empuje. Por lo tanto, principio de Arquímedes. Todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido, ¿sí?, experimenta por parte de este una fuerza vertical hacia arriba denominada empuje. Cuya magnitud es igual al, y aquí viene la frase clave, peso de fluido desplazado por el cuerpo. O sea, Pascal, o Arquímedes en este caso, Arquímedes no solo nos dice que existe una fuerza que ejerce el fluido sobre el cuerpo, también nos da la receta de cómo calcularlo. ¿Y qué nos dice? Nos dice que el empuje es igual al peso de fluido desplazado. Ya está. Si yo calculo el peso del fluido que se ha desplazado, vamos a ponerlo así mejor, peso, vamos a arreglar, peso del fluido desplazado. Si yo calculo el peso del fluido desplazado, indirectamente estoy calculando la llamada fuerza de empuje. Ya, pero esa no es la forma que nosotros vamos a utilizar el principio de Arquímedes. La forma es esta. Entonces, aquí está el cuerpo. Este cuerpo se encuentra parcialmente sumergido ¿ya? Parcialmente sumergido en un fluido. Un momento. Ya está. Entonces, si este cuerpo, en mi ejemplo, está parcialmente sumergido, entonces, aquí planteamos eso. Ese cuerpo experimenta una fuerza de empuje que es vertical hacia arriba. ¿A qué es igual la fuerza de empuje? De la definición anterior del principio de Arquímedes, de que el empuje es igual al peso del líquido desplazado o desalojado por el cuerpo, lo que yo concluyo es lo siguiente.
que ese empuje también resulta ser igual al producto de la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por el volumen sumergido. ¿De acuerdo? Ese es el principio de Arquímedes que yo voy a utilizar en los ejercicios. Y chicos, finalizo la teoría planteándote una observación. Y esa observación se llama peso aparente. Profe, ¿por qué se le llama aparente? Porque es imposible que el peso haya disminuido, pues. El peso es mg. La única manera de que el peso mg haya disminuido es que o bien disminuyó la masa o bien disminuyó la aceleración de la gravedad, cosa que no ha ocurrido. Le ponemos acá observación. Y ponemos el peso aparente. Peso aparente. ¿Cómo se calcula el peso aparente? Formulón inmediato, no hay mucho que decir. El peso aparente se calcula como el peso en el aire, que también le suelen llamar peso real, menos el empuje. Y con esto, chicos, hemos acabado con toda la teoría correspondiente al avance de esta semana. En el tiempo que me queda, voy a empezar a desarrollar algunos ejercicios. Tengo 25 minutos. Como mínimo, 3 problemitas, como mínimo. ¿Ya? Empezamos entonces, chicos. Esta pregunta es recontra conocida. Recontra conocida. Muchos ya le han inventado hasta fórmula especial. Pero siempre es bueno recordarla. No la fórmula especial, quiero decir, sino el criterio. Eso es lo que estoy diciendo. 19. Y en esta versión me parece que es pregunta de examen de admisión. Me parece. Veamos de qué trata. Un enorme bloque de hielo se encuentra flotando en el mar. Considerando que la densidad del agua de mar es 1030 kilogramos por metro cúbico y la densidad de hielo es 900 kilogramos por metro cúbico, entonces la fracción de volumen de hielo que está sobre la superficie del agua de mar en porcentaje respecto del volumen total es aproximadamente, hagamos un bosquejo. A ver, tenemos por aquí la superficie del mar, la superficie libre, quiero decir, del mar. Y por aquí pongamos ese pedazo de hielo. ¿Eh? Ese pedazo de hielo. Palabra clave. Dice que ese bloque de hielo flota. Si el cuerpo flota, se encuentra en reposo. Y si se encuentra en reposo, se encuentra en equilibrio. Cuidado, Brian, cuidado. Hay clave, la que tú has marcado, la B, pero no es la respuesta si el ojo no me falla. Lee bien lo que piden, lee bien. Fíjate qué rápido puedes caer. Entonces, yo digo así. Digo así. Déjame cambiar de color. El cuerpo flota. Ahora sí. El cuerpo flota. Cuando yo leo esto, se me viene a la mente una palabra clave. Paciencia, Brian, paciencia. Equivócate acá en clase todo lo que quieras, pero no en la práctica y mucho menos en el parcial o final o ordinario. Muy bien. Entonces, si el cuerpo flota, el cuerpo se encuentra en equilibrio. ¿Equilibrio por acción de qué fuerzas? Peso, mg. Fuerza de empuje,
E. Tenemos entonces mg y E. Entonces planteo que el peso mg tiene que ser igual a E. Y aquí viene uno de los cambios más conocidos en este tema. O sea, este cambio que voy a hacer es clásico de los problemas. Sí o sí lo vas a hacer. ¿Se dan cuenta que no conozco la masa del hielo, sino más bien la densidad del hielo? Entonces la masa lo voy a colocar como, Volumen por densidad, profe. así es, densidad del hielo por el volumen del hielo. Eso por G. ¿Igual a quién? Perdón, al empuje, que es la densidad del líquido, la densidad del agua de mar, por la aceleración de la gravedad, por el volumen sumergido. Y por eso te comenté, aquí es donde aparece una de las ecuaciones más famosas de este tema. No lo memorices, no necesitas. ¿Cuál es la ecuación, profe? Esta, que el volumen sumergido sobre el volumen del cuerpo esto está en la misma proporción que la densidad del hielo sobre la densidad del agua de mar. Ya, y aquí viene el problema. Si tú reemplazas todo esto en porcentaje, lo que vas a encontrar es el 87,37%. Claro que sí, ni vuelta que darle, ni vuelta que darle, vas a encontrar eso. Pero si lees con paciencia, notarás que a ti no te piden qué porcentaje está sumergido en el mar, sino qué porcentaje del volumen está emergido, fuera del líquido. Entonces, voy a calcular esto. Esto de aquí. Densidad del hielo, 900. Sobre densidad del mar, 1030. Y esto lo quiero en porcentaje, por 100%. Y sí, esto me sale 87,37%. Pero decía, esa no es la respuesta, porque eso es lo que está sumergido. Yo quiero lo que está emergido, lo que está afuera del mar. Por lo tanto, el volumen emergido, emergido fuera del mar será pues 12,63%. ¿De quién? Del volumen del hielo, por supuesto. Por esa razón, la clave es la E. O sea, la dificultad del problema no está en tanto en plantear la ecuación, sino en tener cuidado a la hora de plantear lo que te están pidiendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Este problema está muy bueno. Por ejemplo, este problema ya vino dos. Me recuerdo dos veces. No estoy muy seguro si vino tres, ya, pero dos veces, de eso sí te puedo asegurar. Hablo del problema 21. Clásico de clásicos, clásico de clásicos. Y ojo, el error es bien conocido. Más ciclero eres, más fácil caes en esta pregunta. Más fácil. Y eso ocurre por no reflexionar sobre lo que trata el ejercicio.
y dejarse llevar por observaciones, casos especiales y cosas por el estilo, cuando esto es más sencillo de lo que parece. Leamos. Un bloque de masa M se encuentra en el fondo de un balde, completamente sumergido, lleno de un líquido cuya densidad es la quinta parte de la del bloque. Calcule la magnitud de la fuerza normal ejercida por el fondo del balde sobre el bloque. A ver, hagamos un esquema. Por ejemplo, que esto sea el balde. Este balde está con agua. Y colocamos aquí un bloque. Ya está. Me piden la normal. Por lo tanto, voy a hacer diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque? De arranque, el peso. Mg. Fuerza normal. Fn. Y la fuerza de empuje. ¿Por qué? Porque ese cuerpo está parcialmente, o perdón, totalmente sumergido en el fluido. Acá hay una fuerza, perdón, con regla. Acá hay una fuerza de empuje. Ya está. Por lo tanto, la ecuación que voy a plantear es bastante obvia. El peso mg es igual a la fuerza normal más el empuje. Ya, dice que la densidad del bloque es, o perdón, la densidad del líquido es la quinta parte de la densidad que tiene el bloque. Muy bien, como la respuesta está en función de m por g, es obvio entonces que debo colocar el empuje en función de mg. Ya, vamos a ver, por acá, un cosado. El empuje a que es igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por el volumen sumergido que coincide con el volumen del cuerpo. Recuerda que el cuerpo está completamente sumergido. Pero la densidad del líquido dice que es la quinta parte de la densidad del cuerpo. Decía el cuerpo sobre 5 por G por V. Pero nota lo siguiente. Nota que eso se puede escribir como un quinto de la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la aceleración de la gravedad. ¿Acaso esto no es mg quintos? Claro, porque en sí el cuerpo por volumen del cuerpo es masa, por G sobre 5. Por lo tanto, si el empuje es mg quintos, ya sale el problema. Fuerza normal más mg quintos. Y se acabó el ejercicio. mg menos mg quintos. Respuesta 4 mg quintos. Bueno, hice M mayúscula, yo le he puesto minúscula, irrelevante. La clave sería la D. ¿Ves? Así de simple se resuelve este ejercicio. Chicos, ¿me dejo entender hasta ahí? Muy bien. Antes que me gane el tiempo, voy a hacerte un problemita de peso aparente, ¿ya?
Este es un clásico en las prácticas. Tienes que saber cómo hacerlo. Y por aquí justo tengo una pregunta de ordinario que es muy interesante. O de final, no me acuerdo. Uno de los dos es de ordinario o de final. No recuerdo muy bien. Hablo del ejercicio 27. Antes que me dé el tiempo, quiero hacerte una vez un problema de peso aparente. A ver, dice, una muestra de mineral pesa 17,5 newtons en el aire. Ese sería el peso real. Pero si se cuelga de un hilo ligero y se sumerge por completo en agua, la tensión en el hilo es de 11,2 newtons. Calcule aproximadamente la densidad en kilogramos por metro cúbico de la muestra. G vale 10 metros por segundo al cuadrado. Razonamiento. ¿Te das cuenta que si la muestra de mineral pesa 17,5 newtons en el aire, es porque la masa del mineral es 17, es 1,75 kilogramos? Entonces, primer dato, se deduce que la masa del mineral, como el peso vale 17,5, la masa del mineral sería 1,75 kilogramos. Ah, ya. Quiere decir que si yo calculo el volumen del mineral, si yo calculo el volumen de la muestra, más entre volumen, densidad de la muestra y problema resuelto. Entonces, mi intención, mi objetivo es calcular el volumen del cuerpo, el volumen de la muestra. Vamos por ello. Ya. Cuando dice la tensión en el hilo es de 11,2 newtons, ese es el peso aparente, la lectura del dinamómetro. Por lo tanto, yo planteo el peso aparente, ¿a qué es igual? El peso aparente es igual al peso real menos el empuje. El peso aparente es 11,2. El peso real en el aire es 17,5. ¿Se dan cuenta que obtengo rápidamente a qué es igual el empuje? El empuje sería 17,5 menos 11,2. Eso me da 6,3 newtons. Pero, ¿acaso el empuje no se calcula como la densidad de líquido? Dice, cuando se sumerge por completo en agua, la densidad de líquido 1000 por la aceleración de la gravedad 10 por el volumen sumergido, que sería el volumen del cuerpo. Eso es 6,3. Por lo tanto, V, el volumen, es 6,3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ya tengo el volumen, ya tengo la masa, se acabó el problema. La densidad del cuerpo es la masa del cuerpo entre el volumen del cuerpo. La masa del cuerpo vale 1,75. El volumen del cuerpo vale 6,3, pero por 10 a la menos 4 en ese caso. Entonces, operemos 1,75 entre 6,3. Y esto multiplicado por 1 por 10 a la cuarta. Me sale 2.777,7. Por lo tanto, esto me sale aproximadamente 2.778. ¿Sí? 2.778. Esto expresado en kilogramo por metro cúbico. Problema resuelto. Chicos, ¿me dejo entender hasta ahí? Sí, profe. Muy bien.
Y como ya me está ganando el tiempo, voy a tomar 5 minutos de tu receso para hacerte un problemita un poquito más bravo. ¿De acuerdo? 30. Eso ha sido pregunta de examen de admisión de uni. Y no es un problema sencillo, a menos que lo sepas plantear. Si tú lo sabes plantear, el problema sale en 2 líneas. Literal, 2 líneas. Treinta. Una pelotita hecho de un material muy ligero de densidad ρ se encuentra sumergida en un líquido a una distancia de la superficie. Sujeta al fondo mediante un hilo. Muy bien. Cuando el hilo es cortado, se observa que la pelotita se eleva hasta una altura h con respecto a la superficie del líquido. Con esa información dice, la densidad del líquido está dada por... Listo. Vamos a ver. El problema sale al toque, al toque. Vamos a plantearlo. Ok. A ver. Por aquí está el líquido. Líquido. Hablan de una pelotita que está amarrada al fondo. Dice que se corta la pelotita, perdón, la pelotita, no, se corta el hilo que lo une al fondo. Ah, ya. Velocidad inicial igual a 0. Entonces la pelotita, por ser menos densa que el líquido, asciende. Llega a la superficie libre. Sigue ascendiendo. Hasta que al final su velocidad vale 0. El problema menciona que si esta distancia a la que se encontraba la pelotita era de minúscula, me preguntan, ¿hasta qué altura h habrá ascendido la pelotita? Esa es la pregunta. Más me demoro en hacer el dibujo que en resolverlo. Veamos por qué. ¿Qué voy a aplicar? Escucha con atención. Para saber eso, voy a hacer diagrama de cuerpo libre. Cuando la pelotita está subiendo sobre el cuerpo, actúa el peso. No me interesa. Y el empuje. Ah, tú sí me interesas. Cuando el cuerpo ya está en el aire, la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es el peso. Moraleja. Nótese que en todo el movimiento solo existe una fuerza no conservativa y que además desarrolla trabajo. ¿Quién es esa fuerza no conservativa? El empuje. Por lo tanto, decido aplicar el teorema del trabajo y las fuerzas no conservativas. Teorema, trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿A qué es igual? A la variación de la energía mecánica. Acabo de reconocer que la única fuerza no conservativa que desarrolla trabajo es el empuje. Y esto es igual a la variación de la energía mecánica. Energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Para calcular la energía, tú bien sabes que hay que elegir nuestro nivel de referencia. Y siempre te he recomendado elegirlo en la parte más baja. Por lo tanto, yo observo
que al inicio el cuerpo no tiene energía cinética, no tiene energía potencial gravitatoria, no tiene energía potencial elástica. Eso es cero. ¿Cómo se calcula el empuje? O el trabajo, perdón. El trabajo es el empuje por la distancia. ¿Qué distancia? D. ¿Igual a quién? La energía mecánica final. ¿Qué energía posee el cuerpo al final? Potencia gravitatoria. mg por, cuidado, h más d. Ahí está el error clásico de este problema. No olvides cuál fue el nivel de referencia que tú elegiste. Y acá sí termino. El empuje es densidad de líquido. ¿Cuánto es la densidad de líquido? Lo que quiero, densidad de líquido por la aceleración de la gravedad, por el volumen sumergido, que es el volumen. Y esto multiplicado por la distancia. Masa, lo cambio. Densidad del cuerpo, ρ, por el volumen, esa es la masa. Por G, por H más. Fin del problema. Fin del problema. Chao G, chao V, y salió. La densidad de líquido, última línea. La densidad de líquido es igual, a ver, ρ por H sobre D más 1. Hermoso ejercicio realmente. La clave es la B. Listo, chicos. Les había pedido 5 minutos de su tiempo. Suficiente con eso. Muy bien, chicos. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Continuamos con el siguiente tema la siguiente semana. Cuídense bastante y a practicar para estar listos para la práctica calificada del domingo. ¿De acuerdo? Cuídense bastante, muchachos. Nos vemos. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos, Clayton. Nos vemos.